Hola a todos, bienvenidos a AutoExpert Latam. Este servidor, Sergio Orjuela, hablará el día de hoy de un tema muy importante que se comenta en foros, se comentan en blogs en internet, que tiene que ver precisamente con las diferencias entre un crossover y una SUV como esta Toyota Land Cruiser Prado. Dos vehículos que se pueden considerar camionetas con un enfoque totalmente diferente. A todos ustedes, bienvenidos. No se olviden de tocar la campanita y dar like para poder recibir oportunamente todas las novedades de nuestro canal. Bienvenidos a todos. Para comenzar con este capítulo de camionetas y puntualmente de SUVs y de crossovers, debemos hablar de las primeras, de la esencia, del origen. Es por esto que nos debemos también remontar un poco en la historia. Nos tenemos que devolver a la historia del automóvil en Norteamérica, cuando se presentan las primeras unidades por parte de General Motors de su Chevrolet Suburban en el año de 1935. El Chevrolet Suburban de 1935 se considera el primer SUV de la historia, óigase bien, y de ahí en adelante, no solamente el gigante automotor General Motors, sino también Fomoco. Para las personas que no sepan, que no conozcan acerca de esta palabra de Fomoco, pues es como se le conoce en la industria del automóvil a Ford Motor Company. Ellos, así, al igual que General Motors, comenzaron desarrollando a partir de bastidores independientes diversas plataformas que tendrían y darían vida no solamente al portafolio de pickups, sino también a los futuros competidores de Chevrolet Suburban. El grupo Chrysler haría lo mismo con diversas versiones que incluso tendríamos que remontarnos a la fase anterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que pensar en los requerimientos que planteaba el público norteamericano y más aún, más que el público norteamericano, el gobierno norteamericano. Se requería un vehículo todoterreno con capacidades multipropósitos. Esto estaba irremediablemente dirigido a la movilización y transporte de tropas y de material militar. En ese orden de ideas, las únicas dos compañías que se presentaron para desarrollar este proyecto, entre ellos Willys Overland y el grupo Ford Motor Company, fueron dos de los grandes rivales. Esa adjudicación se la llevaría el grupo Willys y de repente se empezaría a hablar con el paso del tiempo y de los vehículos ya entrados en operación en terreno. Estaríamos hablando de los conceptos, de los muy famosos conceptos de General Purpose. Este General Purpose, si simplificamos esa palabra, esas dos palabras, pues nos encontraríamos con GP. GP o GP de General Purpose derivarían la fonética de lo que conoceríamos posteriormente como la marca Jeep, estos famosos camperos Jeep. De allí viene ese concepto de Jeep. Otra marca, al otro lado del mundo, estaría desarrollando conceptos y prototipos muy similares con fines militares y serían de origen soviético, especialmente a partir de la conocida marca GAZ. Una vez conocido un poco de la historia relacionada con Chevrolet Suburban de 1935 y los primeros vehículos desarrollados con fines militares en la época de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que ir madurando ese concepto y muchas marcas japonesas se sumaron a esta tendencia, a esta moda tecnológica dentro del mundo de vehículos. Tenemos que mencionar los británicos de Land Rover, actualmente conocido como Jaguar Land Rover. Tenemos un portafolio de solamente vehículos de tipo SUV, portafolios japoneses como el del gigante japonés Toyota. Allí podremos incluir al grupo Nissan, Renault, Mitsubishi. Mitsubishi Motors a lo largo de toda su historia también fue muy famosa precisamente por desarrollar vehículos de este tipo. Allí está el que podemos revisar como uno de los palmares más importantes del automovilismo deportivo y son las hazañas logradas en el Rally París-Dakar por parte de los Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Montero. Vamos a dejar en segundo plano al SUV, al Toyota Land Cruiser Prado, y hablaremos ahora de lo que conocemos como los crossovers. Los crossovers realmente es un concepto relativamente moderno. Recordemos que el padre de los crossovers es un vehículo de esta misma marca. Toyota Motor Corporation creó, podemos decir, se le atribuye a Toyota la creación de un nuevo segmento en la industria de las camionetas. Con la Toyota RAV de 1995 que estamos viendo en pantalla, comenzaría la historia de las camionetas de tipo crossovers en el mundo. Vamos a empezar a establecer el comparativo entre las camionetas de tipo crossover
y las camionetas de corte SUV. Empezamos a hablar de las crossovers a partir de 1995 con el Toyota RAV4 y el concepto de los SUVs obviamente mucho más antiguo en la industria del automóvil, en donde nos remontaríamos al año 1935. Principal diferencia, y lo vamos a ver ahora a medida que hagamos el recorrido sobre esta camioneta, este vehículo cuenta con un bastidor independiente. El bastidor es ese conjunto de largueros y de travesaños que recorren de punta a punta el vehículo. Sobre ese bastidor, en un vehículo de corte SUV, se va a atornillar la carrocería. O sea, toda esta estructura es la que finalmente va a ir atornillada al bastidor. Eso no sucede en una camioneta crossover. En un crossover se echa mano de tecnologías de carrocerías monocasco, lo que habría de desarrollar durante la primera mitad del siglo XIX el famoso ingeniero francés André Citroën. Recordemos que hacia la marca Citroën es a quien se le atribuye la generación de la producción de las primeras carrocerías monocasco. Otro elemento importante, debemos destacar que en un SUV vamos a encontrar una caja de transferencia. Vamos a hablar de auténticos vehículos 4x4 para circular por terrenos tremendamente difícil desde una conducción off-road. Esto no va a suceder en un crossover. Muchos crossovers han sido equipados con sistemas all-wheel drive. Una Toyota RAV4 de nuestros días cuenta con un sistema de all-wheel drive, por ejemplo, pero su enfoque estará muy diferente a las capacidades y prestaciones que puede dar este vehículo en terrenos tremendamente difíciles. Tercer elemento, la altura con respecto al piso. En un SUV perfectamente, la altura al piso del vehículo podrá estar por encima de los 25 centímetros, sobre los 28 o incluso los 30. En un crossover jamás sucederá esto. ¿Por qué? Porque la estructura de un crossover y la puesta a punto del chasis parte de un automóvil. Esa es la gran diferencia. Entonces, todas las marcas de camionetas que vemos actualmente, un 95% de estas marcas pueden estar ofreciendo única y exclusivamente camionetas de tipo crossover. Camionetas que han partido del desarrollo de un automóvil. De eso vamos a hablar en este preciso momento. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo terminaron los diferentes fabricantes de vehículos SUVs ofreciendo dentro de su portafolio camionetas de tipo crossover? Pues muchas marcas, especialmente en la década de los 90, se empezaron a dar cuenta que sus vehículos en términos de prestaciones off-road eran subutilizados por parte de sus propietarios. Un vehículo de tipo SUV, empezamos por el peso, es mucho más pesado que una camioneta de tipo crossover de similares dimensiones, y en esa misma orden de ideas, pues aparte del peso que tiene que arrastrar todo el conjunto, los consumos de combustible y el nivel de emisiones va a ser mayor. Hacer el conjunto mecánico tan complejo desde el punto de vista de la caja de transferencia, pues esto también requiere unos costos de mantenimiento mucho más elevados que en sistemas menos complejos. Se empezaron a desarrollar de esta manera entonces vehículos más sencillos, más simples. Se comprobaba por parte de los grandes fabricantes que una camioneta por lo general circulaba el 95 o 98% de su vida útil en terrenos asfaltados o pavimentados. Apenas un 2% de su vida circulaba sobre terrenos destapados, que eran el enfoque fundamental de los conceptos de SUV o SUV. Vamos a empezar a hablar ahora acerca de las principales diferencias desde el planteamiento técnico entre un SUV y un crossover. Un crossover no tendría este bastidor de largueros y travesaños. El larguero izquierdo, por eso está repujada allí la letra L. Sobre este bastidor es que se irá a atornillar toda la carrocería en un vehículo de tipo SUV, de tipo SUV. Tendremos en la parte inferior de la camioneta un sistema de doble tracción. Allí tendremos el diferencial delantero, tenemos el cardan, tenemos un diferencial central y finalmente allá en la parte de atrás alcanzamos a ver una pequeña porción del diferencial trasero.
tenemos un sistema de 4x4, una caja de transferencia 4x4, en el cual habrán dos modos de operación, cuatro modos de operación, un modo de operación de tracción sencilla, ¿sí? En donde pues toda la fuerza generada por el motor se va a ir al eje posterior, va a estar allí puesto al eje posterior. Un sistema de transmisión 4x4 alto. Ese sistema de transmisión 4x4 alto básicamente le permitirá al conductor transitar sin ningún problema a través de superficies como hierba húmeda, barro, lodo, cascajo. Una tercera opción, y sería una opción mucho más compleja y robusta desde el punto de vista dinámico, vendría siendo la función 4x4 bajo, 4x4 low. Esta función definitivamente está diseñada para conducir sobre los terrenos más agrestes, sobre los terrenos más difíciles. Contamos a su vez en ese modo de funcionamiento 4x4 bajo con una reductora. Esto le va a permitir sacar al motor el máximo provecho en términos de torque máximo disponible a la hora de garantizar máximas condiciones de tracción, de adherencia. Cuando utilizamos el 4x4 con bajo, por ejemplo, la velocidad máxima podrá no superar quizás los 8 o 10 kilómetros por hora. Podremos escoger entonces aquí en la parte inferior del tablero de instrumentos los diferentes modos de funcionamiento de la caja de transferencia. Tracción sencilla. Vamos a tener entonces aquí en el cuadro de relojes a mano derecha arriba el testigo de tracción sencilla. Allí, como lo mencionábamos anteriormente, todo el torque, toda la fuerza será disponible al eje trasero. Y si queremos modificar el funcionamiento, aquí tendremos el sistema de 4x4 alto. Lo presionamos precisamente para poder colocar la función de 4x4 con bajo o la función bajo. Si yo cambio la perilla de funcionamiento, me va a aparecer en modo 4x4 o en 4x4 con bajo. Muy bien, normalmente la operación de esta camioneta, de esta Land Cruiser, siempre estará en modo de 4x4 alto, de tal manera que permanentemente estará enviando torque a las cuatro ruedas. En vehículos de tipo crossover, por lo general, los sistemas de all-wheel drive no permiten o no tienen al alcance del conductor ningún tipo de perilla, ningún tipo de botón. El acople y desacople del eje delantero dependerá de las condiciones de tracción y de adherencia que ofrezcan las ruedas. Si en algún momento una de las ruedas pierde motricidad, automáticamente, menciono casos como el de Mazda, pueden enviar de manera automática hasta un 50 o un 60% del paro del torque disponible al eje delantero. Aparte del tipo de bastidor, del sistema de tracción y de la caja de transferencia, de la altura con respecto al piso, un cuarto elemento relacionado con las diferencias entre un crossover y un SUV pasan por el recorrido de las suspensiones. En un SUV tendremos unas suspensiones especialmente diseñadas para poder sortear obstáculos increíblemente difíciles. Estas suspensiones serán muy suaves, muy blandas, con el fin de poder jugar con ese recorrido de suspensión. En la parte trasera vamos a ver ahora cómo se ha dado ese mismo recorrido de suspensión. Esa flexibilidad en la puesta a punto del chasis y especialmente de las suspensiones es lo que permite un mejor desempeño en condiciones off-road de una SUV con respecto a un crossover. Habiendo visto el amplio recorrido de suspensión con el que cuenta esta Toyota Land Cruiser Prado, recordemos un vehículo eminentemente dirigido y diseñado para conducción off-road, empezamos a ver este comportamiento en términos de suspensión. Gracias a esa suspensión independiente en el eje trasero, pues vamos a contar con un amplio recorrido de suspensión. Esto difícilmente lo podremos notar en una crossover. Un crossover ofrece recorridos de suspensión de quizás la mitad o menos de las capacidades off-road que podía mostrar una unidad como una Toyota Land Cruiser Prado, unidades de Mitsubishi Motors, de Nissan. Vamos a ver en la parte inferior cómo se presenta ese correcto acople, ese correcto ajuste para garantizar ese recorrido de suspensión.
Por supuesto que muchas marcas dentro de sus planes de mercadeo venden automóviles y también camionetas pequeñas bajo el concepto de SUV, pero ya conocemos a través de toda esta información que no correspondería ese vocablo para ese tipo de vehículos. Vemos marcas como que, por ejemplo, muestran sus vehículos como el SUV de los compactos y demás. Son automóviles elevados. Los crossovers realmente se consideran automóviles elevados, aunque con el paso del tiempo, pues ha sido un mayor abanico de posibilidades las que se logran para este tipo de vehículos. Esperando que haya sido muy útil la información compartida el día de hoy con ustedes, vamos a dejar en pantalla información relacionada con los crossovers. Recordemos que los crossovers cuentan con un bastidor monocasco, unos esquemas de suspensión más de asfalto que de capacidades y aptitudes todoterreno fundamentalmente, y además de esto con sistemas de transmisión inteligentes que podrán acomodar su funcionamiento de manera totalmente autónoma, de manera automática, dependiendo de las condiciones y del terreno sobre el cual esté circulando el vehículo. Esto ha llevado a que sean menos costosos, a que requieran menos mantenimientos, por supuesto, gracias a que la complejidad técnica es menor a la presentada en un SUV. Muchas gracias a todos. Siempre recomiendo antes de comprar un vehículo, siempre someterlo a una prueba, realizar un test drive, aprovechar las bondades de un demo car en el concesionario para podernos llevar la mejor impresión con respecto al vehículo que verdaderamente necesitamos. Si necesitamos un SUV, vámonos a los terrenos destapados, vámonos a ambientes off-road, porque allí es donde normalmente circulamos. Si necesitamos un crossover, pues sencillamente las condiciones estarán más que dadas para circular cómoda y placenteramente en la ciudad. No se olviden de tocar la campanita y activar obviamente las notificaciones para que todos nuestros últimos contenidos lleguen oportunamente. De igual manera, los invitamos a seguir AutoExpo Latam en Instagram. Día a día publicamos información muy provechosa y con un alto nivel de calidad precisamente para ustedes, los más gomosos de los autos. Les extiendo un caluroso abrazo a todos nuestros seguidores en Latinoamérica y nos vemos en una nueva oportunidad.